Bueno, un cordial saludo. Continuando con esta saga de videos, este tercer video de la etapa 1 nos permitirá continuar con la dinámica de estar en contexto con los elementos claves asociados a la tesis doctoral. En este caso vamos a tratar tres grandes temas que redondean la idea general del ejercicio de la etapa 1 y es la justificación, los objetivos y la propuesta de hipótesis de investigación. Les saludo a Sergio Andrés Zavala Vargas y bueno, les hago la invitación a participar en este video. Como punto de partida podríamos debatir acerca de esta reflexión, de esta frase, la cual me parece bastante interesante en lo que estamos haciendo. Entender una pregunta es la mitad de la respuesta o de su respuesta. De alguna manera, la ciencia, la investigación te permite hacer preguntas y desde esta lógica poder conectar propuestas de investigación que te lleven a resultados tangibles. Y esa es un poco la invitación que aquí realizamos y que seguramente podrá conducirnos al desarrollo de nuestra tesis doctoral. Ya hemos debatido sobre el problema, ya hemos debatido sobre el análisis que debemos hacer para llegar a ese problema y esa pregunta de investigación. Ahora nos compete llegar a la justificación, básicamente a esa argumentación que podemos dar del por qué y para qué de la investigación. Es de alguna manera, como le indica el slide, una manifestación preliminar de la importancia del proyecto. Creo que es fundamental pensar en la justificación desde un punto de vista positivo, desde una redacción muy positiva y muy orientada al argumento, a la defensa de por qué vale la pena investigar. Es pertinente una investigación porque alguien va a usar esos resultados. Hay un colectivo que lo puede apropiar, que lo puede utilizar. Que hay una determinada argumentación para decir esto se va a aplicar. El objeto de la investigación se va a poder aplicar. También puedo usar desde la innovación, desde la novedad, poder argumentar que los resultados de esa investigación, el aporte metodológico que nos dejan ese proceso, va a tener una aplicación, que los resultados son novedosos, que nos va a permitir facilitar la toma de decisiones, lo cual me parece estratégico, y que, eso también es muy importante, se articula con las necesidades locales, regionales y nacionales. Esa es la importancia de hablar de la justificación. La justificación, sin lugar a dudas, colegas, me permite demostrar cómo esos, por ejemplo, conocimientos que se adquieren, que se desarrollan en una investigación, pueden ser usados por otros investigadores, por otros actores, por otros stakeholders vinculados al proyecto. Por supuesto que esos resultados no necesariamente están siempre de acuerdo o están en total sintonía con otros postulados. También permiten aclarar contradicciones, permiten aclarar contraposiciones que existan en la temática. Buscará, por ejemplo, validar una metodología, validar el uso de una herramienta, validar el uso de una técnica, ¿sí? Y esos datos, y eso es clave cuando yo estoy argumentando en una justificación, pueden ser obtenidos, pueden tener un impacto relevante. Fíjense ustedes, por eso que también es clave que cuando yo considero la justificación necesito tener citas bibliográficas contundentes, citas que me permitan responder a necesidades propias de ese escrito y el fortalecimiento que le podemos dar al mismo. Cuando pensamos en la justificación, definitivamente tenemos un panorama muy amplio. Si, por ejemplo,
consideramos ese factor de la ausencia de teoría sobre un tema, puedo hacer una argumentación desde lo teórico, una justificación teórica, es decir, abordar lo que hay desde la teoría y lo que puede faltar en este tipo de investigación. Esa argumentación es clara si yo quiero contribuir a la forma de conocer el fenómeno, si quiero profundizar sobre esa lógica. Si yo quiero mejorar alguna situación en particular, seguramente lo que voy a realizar es una justificación muy práctica. Existe un problema en el contexto del investigador que ha podido observar, documentar, reconocer y que puedo implementar estrategias, propuestas, modelos, sistemas para poderlo mejorar. Esta segunda va muy en sintonía con lo que hacemos en los programas doctorales de la universidad. También pueden haber ausencias metodológicas. Y a esto lo llamamos una justificación metodológica. Bueno, le permite al autor crear un nuevo método, una nueva metodología para solucionar los problemas. Por supuesto que esto tiene unas implicaciones más complejas que la anterior. Tiene una serie de requerimientos de validación para poder encontrar una ruta precisa para intervenir el problema. También una justificación económica, entre otros aspectos. Entonces, esto lo debemos tener muy en cuenta. Tengamos las citas bibliográficas en nuestra justificación, apoyémonos de esas preguntas del por qué y el para qué, tengamos una visión muy positiva en esa redacción y seguramente tendremos una justificación adecuada. Con todo eso que hemos hecho hasta ahora en estos 3 videos, nos ponemos en sintonía con uno de los puntos más importantes de nuestra tesis doctoral: la correcta definición de los objetivos. A veces confundimos como los objetivos empiezan por verbo y las acciones, fases o actividades también las solemos confundir, pero debemos marcar una diferencia. Los objetivos son declaraciones, son sentencias que nos orientan los resultados que esperamos lograr en el proyecto. ¿Cuáles son esos entregables evidenciables en un tiempo determinado? ¿Cómo podemos garantizar que todo el esfuerzo del proyecto se encamine a conseguir estos objetivos? De otra forma, los objetivos definen u orientan las finalidades de la investigación, o sea que toda acción que realicemos en la investigación apunta al desarrollo de los objetivos. Fíjense ustedes que los objetivos responden principalmente a la pregunta de ¿qué? ¿Qué se quiere hacer en el proyecto? Y de alguna manera también es relevante el cómo y el para qué. Hasta dónde quiero llegar en el proyecto es algo que en los objetivos declaramos. ¿Cuándo se va a estar ahí? ¿Qué resultados se esperan obtener? Eso es muy importante. ¿Qué? Como la gran pregunta, ¿cómo y para qué? Como preguntas conexas que debemos atender en los objetivos. ¿Cómo se redactan esos objetivos? Iniciamos siempre con un verbo en infinitivo, un solo verbo, por favor no utilizar 2, un solo verbo para facilitar el alcance y la medición. Diseñar, construir, formular, proponer, validar, evaluar, diagnosticar, establecer pueden ser ejemplos para hacerlo. Debe ser posible medirse, debe ser posible evidenciarse, debe ser alcanzable en el horizonte temporal del proyecto. Debemos en la redacción de los objetivos evitar la ambigüedad. Deben ser muy claros, muy precisos y, como se cita acá, medibles. El hecho de que el objetivo sea medible y alcanzable me ayuda muchísimo en mi argumentación. Hay una estrategia que nos invita a la lógica que los objetivos deben cumplir y es la lógica o el esquema SMART. Deben ser específicos, deben ser medibles, deben ser alcanzables,
deben ser realistas y deben estar considerados en tiempo. Ya lo decía, ¿qué? Como la principal pregunta, ¿cómo y para qué? Como esas preguntas conexas. Seguramente el verbo en infinitivo acompañado del objeto, es decir, del qué vamos a lograr, y combinado con el cómo y el para qué en un contexto, es una buena recomendación, es una buena forma de organizar los objetivos garantizando que se puedan cumplir. Es esencial los objetivos en la delimitación de una tesis doctoral porque nos dan el norte, nos dan el camino al cual o el lugar a donde queremos llegar. Algunos autores nos proponen lo siguiente: venga, para redactar el objetivo general partamos de la pregunta de investigación. Cuando yo tengo formulada una pregunta de investigación clara, precisa, pues puedo transformar esa pregunta, como el ejemplo que está en el slide, puedo transformar esa pregunta en el discurso de un objetivo. Por supuesto, el objetivo no se redacta como pregunta. No necesariamente todas las redacciones de objetivos suceden como estoy esquematizando acá, pero es un buen punto de partida. Al no ser una pregunta y al usar el verbo en infinitivo, proponer, implementar, establecer, formular, va muy bien. Recordemos que en el modelo de la universidad, la propuesta es el eje central. Más que una implementación o una puesta en marcha, el diseñar, el formular, el proponer pueden ser verbos interesantes cuando estoy definiendo el objetivo general. Luego, para mantener la argumentación, seguramente estaré adicionando o suprimiendo algunas palabras claves que me permita tener un objetivo claro, concreto y bien orientado. Por favor, tratemos de no llenar los objetivos de tantas categorías, de tantos elementos que luego complique la definición de las variables y por ende complique la forma de medir el cumplimiento de ese objetivo. El objetivo general, queridos colegas, es un punto clave de su tesis doctoral y responde a esa pregunta y se orienta a resolver las necesidades que hay desde el planteamiento del problema. Cuando yo paso a esa desagregación del objetivo general, es decir, poder generar esos elementos específicos, pues debo tener varias consideraciones. Primero, el verbo del objetivo general es la capa más alta, así que yo no debo en los objetivos específicos repetir el mismo verbo del general que es mayor, que es de una capa más alta. No debería repetir los verbos tampoco entre objetivos específicos y debo evitar convertir esos objetivos en acciones, en paso a paso. Por eso 3, máximo 4 objetivos es suficiente. Si yo veo un informe con 7, 8, 9 objetivos, claramente empiezo a notar que esos objetivos específicos son actividades y esa no es la orientación del objetivo específico. Puedo entonces tomar ese objetivo general, tomarlo, acogerlo como la orientación, incluso segmentarlo y con eso empezar a proponer elementos, empezar a proponer partes de un todo. Y yo creo que la estrategia de diagnosticar, diseñar, evaluar y validar, evaluar o validar, esos 3 elementos podrían ser para nosotros 3 objetivos claves. Si queremos tener un cuarto asociado a la ejecución, a una prueba piloto, podría ir bien, pero realmente no deberíamos estar alejándonos de esos 3 o 4 elementos. Esto, algunos comentarios sobre los objetivos. Cuando paso a la hipótesis es finalmente, queridos colegas, esa respuesta a priori que yo le doy a la pregunta de investigación. Básicamente es esa lógica que me permite conectar pregunta con lo que espero de la investigación. La hipótesis va muy conectada, estimados colegas, con los objetivos. Aquí, por ejemplo, formulamos una única hipótesis, una hipótesis que contiene, ya empiezo a perfilar
las variables de la investigación, empiezo a perfilar la relación que espero encontrar entre las variables y algo que deje explícita o implícitamente los sujetos con los cuales trabajo. En el ejemplo, la variable de salida, la variable dependiente, comprensión lectora, la variable de entrada, independiente, estrategia mnemotécnica de palabra clave. Y su relación contribuye en el mejoramiento en un contexto específico, los estudiantes de 10º grado. Este puede ser un buen ejemplo, un punto de partida. Podemos tener algunos tips, algunas recomendaciones en esa formulación. Por ejemplo, enunciados condicionales que están conectados, que están basados en el problema. Se busca que sean sustentadas, argumentadas, muy precisas y, por supuesto, casi que es obvio, pero hay que ratificarlo, una articulación, una coherencia muy clara con los objetivos de investigación que hemos propuesto. El que sea verificable en la temporalidad lo vuelve fundamental. Cuando hablo de la temporalidad del proyecto. Estos son algunos tips, diría algunas recomendaciones que podemos tener cuando preparamos la hipótesis. Pueden haber diferentes tipos de hipótesis. Podemos tener una hipótesis de tipo descriptivo. Es finalmente una sentencia, una proporción que describe o caracteriza un fenómeno. En lo descriptivo no interesa tanto explicar las causas, interesa describir. La mayor parte de los estudiantes de la IE San Vicente presentan serios problemas en comprensión lectora y elaboración y redacción de textos. Se anticipa lo que va a ocurrir en la variable de salida. Es posible que estamos hablando de predicciones, de estimaciones y se basa en casos comparables. Pero fíjense ustedes que no estoy yendo más allá de una descripción, de una caracterización de un fenómeno. Si yo quiero ir más allá, si quiero dar un paso adicional, seguramente estaremos pensando en una hipótesis explicativa. También es conocida esta hipótesis como causal y es una predicción que busca proponer una relación causa-efecto. Una relación causa-efecto entre dos variables o más, porque el sistema puede ser multivariado. Entonces finalmente termina proponiendo una relación que es comprobable a través del experimento de causa-efecto. Esto permite comprobar, permite ofrecer una explicación, una argumentación, colegas, de esa relación que puede llegar a existir entre dos o más variables. Se utiliza para investigar el cómo o el porqué del fenómeno. Acá sí nos estamos preguntando el porqué. Si el grupo de niños de 10 y 11 años del Colegio Colombo Hebreo recibe el curso de filosofía de Matthew Littman, entonces desarrollará habilidades básicas de pensamiento y razonamiento lógico. Un elemento adicional que proponemos desde la hipótesis explicativa. Una de pronto de las hipótesis que nos parecen más atractivas al momento de investigar es la hipótesis estadística, porque es una afirmación que va a los parámetros, que va a los elementos que podemos medir de la población. Ahí queda claramente articulada la idea o la noción de buscar confirmar o rechazar la hipótesis. Y para poderlo hacer en la población específica, en la muestra de la población específica, pues debo argumentarme sobre teorías que existen. Se diseña para hacer un experimento. Está pensada para probar, para experimentar. Y por supuesto, pues lo llevamos a un lenguaje claro y muy preciso en términos de lo que vamos a evaluar. De ahí, de esa lógica, colegas, de la hipótesis estadística, es que sale la idea de la hipótesis nula, de la hipótesis alternativa. La hipótesis nula siempre se centra o es una afirmación que busca indicar
que no hay una diferencia o relación entre dos variables. Esta hipótesis nula es la que solemos representar con H0 y es la suposición estándar que se asume, es como el punto de partida hasta que se demuestre lo contrario. A partir de la hipótesis nula es que yo construyo las hipótesis alternativas y que voy al uso de estadística, de análisis cuantitativo, para poder validarlas. Ahí tenemos un ejemplo. El programa de filosofía de Matthew Lipman no incide en el desarrollo de habilidades básicas de pensamiento y razonamiento lógico, puntos suspensivos. No hay relación de las variables, no hay una diferencia entre las variables. A partir de eso es que yo puedo armar mi hipótesis alternativa. A partir de eso es que yo puedo hacer una sentencia, una afirmación que se contraponga a la hipótesis nula y que con esto yo pueda proponer demostrar que sí hay relación entre la variable. Es finalmente una proposición, queridos colegas, que plantea el estudio. Es sin lugar a duda la alternativa al status quo, a lo que por defecto hemos definido en la hipótesis nula. Está pensada para rechazar la hipótesis nula. Y finalmente la hipótesis alternativa, el demostrar que sí hay una correlación entre la variable o entre las variables, es finalmente lo que motiva el estudio, ¿sí? Busca con eso una asociación. Si se dan cuenta, con esto busca una explicación de la relación de estos elementos. Estos son, queridos colegas, 3 elementos claves de nuestro trabajo. Por supuesto, hay otros elementos como el objeto de estudio, el campo de acción, que ya hemos nombrado tangencialmente en ejercicios anteriores, en videos anteriores, así como el alcance temático y la delimitación, que hacen parte de la definición del tema, del título y del problema. Por favor, no olvidemos las referencias bibliográficas. Toda nuestra redacción debe estar soportada en citas adecuadas para que nuestra propuesta sea competitiva, sea clara. Les invito a seguir trabajando sobre el tema. Cualquier duda, comentario o inquietud, estoy a disposición de todos. Muchas gracias por acompañar este proceso. Un saludo.